Este es el primer vídeo de una serie de tutoriales que me gustaría realizar para enseñaros a cómo tenéis que preparar y tener listo un modelo 3D para importar y simular en nuestra plataforma de simulación. Lo que estáis viendo de fondo es el proceso final de diseño de un elemento como es la vaca de un coche, ya que la idea es simular y analizar el efecto aerodinámico que tienen este tipo de elementos, sobre todo en lo que se traduce en consumo de combustible. La idea es simularlo y analizar cuánto influye en este incremento del consumo. Entonces, una vez que tenéis vuestro diseño listo y habéis finalizado esta fase de diseño con cualquier tipo de programa paramétrico, lo que deberéis hacer es exportarlo como formato superficie, ¿vale? En formato superficie, en formato STL, .stl, ya que este es el formato que la plataforma a día de hoy es capaz de leer y es el formato que necesitaremos para realizar toda la malla y el cálculo posterior. Así que una vez que tenéis vuestro modelo listo, lo que deberéis hacer es exportarlo como formato STL. Bueno, una vez que tenemos nuestro modelo listo y diseñado, bien porque lo hemos hecho nosotros, porque nos lo hemos descargado o porque nos lo han pasado, el siguiente paso será utilizar la herramienta Blender. ¿Vale? Esta es una herramienta open source, igual que OpenFOAM, muy potente para trabajar con superficies, la cual se entiende muy bien con OpenFOAM, entonces resulta una opción más que interesante para limpiar, preparar y adaptar los modelos antes de trabajar en la parte de la simulación. ¿Vale? Entonces, aquí, bueno, podemos eliminar lo que tenemos. Vale. Vale, y bueno, como tenemos nuestro modelo exportado en formato STL, el siguiente paso será importarlo a Blender. Vale. Importante, si en el programa de diseño paramétrico, que normalmente son el tipo de programas que se suelen utilizar a la hora de diseñar, tenemos que tener en cuenta la escala. ¿Vale? Blender trabaja en metros y por lo tanto escala 1 significa metros. En este caso, el modelo ha sido diseñado en un programa en el que por defecto se trabaja en milímetros, así que aquí, antes de darle a importar, deberemos ajustar la escala para que entienda Blender que el modelo se encuentra en milímetros. ¿Vale? Con esto ya podemos importar el modelo. Perfecto. Ahora, lo siguiente que deberíamos hacer es, bueno, limpiar un poco la geometría antes de pasar a la parte de la simulación. Entonces, para ello, Blender resulta un programa, ya os digo, muy interesante. De hecho, si pinchamos en el modelo y le damos al tabulador, entramos en modo edición, ¿vale? Al final Blender es un programa bastante completo, al principio puede resultar complejo, ¿vale? Porque tiene bastantes menús, se pueden realizar muchísimas cosas, pero si nos ceñimos a lo básico de cara a preparar los modelos, no es un programa tan complicado, ¿vale? Entonces, ya os digo, esto con practicar un poco al final te haces al programa y la verdad que resulta muy interesante. Entonces, como os decía, si entramos en modo edición, ¿vale? Que al final se puede entrar dándole al tabulador o desde aquí también. Bueno, pues algunas de las opciones que nos permite Blender a la hora de adaptar o limpiar la geometría las podemos encontrar aquí, la pestaña de malla, ¿vale? Si apretamos el botón A, seleccionamos todas las caras y si nos venimos aquí a la parte de abajo podemos encontrar varias opciones que pueden resultar interesantes dependiendo del caso, ¿vale? Habrá ocasiones en las que queramos eliminar los agujeros porque no aportan valor o no aportan información a la hora de simular, pero sí incrementan el coste computacional del cálculo, por lo tanto interesa eliminarlos. Otra opción muy interesante es cuando intuimos que tenemos caras que no están unidas del todo, podemos utilizar esta opción de unir por distancia, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en este caso sí que tenemos este modelo del coche conformado por distintos modelos, ¿vale? De las puertas, los retrovisores, ¿vale? Entonces, a pesar de ser superficies cerradas, las cuales, bueno, ahora mismo conforman un único modelo en formato o superficie o STL, ¿vale? Es decir, sí que tenemos huecos, pero al ser superficies cerradas no va a haber ningún problema a la hora de mallar. Sin embargo, a lo mejor estos huecos nos complican la parte del mallado o incrementan el número de nodos sin aportar información
o simplemente no nos interesa simular esos elementos o esos detalles, ¿vale? En este caso, al final, estamos interesados en simular y ver el efecto de la vaca del coche, por lo tanto, todos estos elementos, estos huecos, van a incrementar la complejidad del mallado, pero no nos van a aportar información, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso tendríamos esta opción, a ver, ¿vale? Para unir por distancia. Y si os dais cuenta, ha tratado de unir, ¿vale? Ha creado superficie en todas esas uniones. A ver, ¿vale? Ahí podéis ver la diferencia. De hecho, también tenemos opciones para controlar a partir de qué distancia queremos que esto afecte. ¿Vale? A ver. Vale, ya veis que según cómo juguemos con las opciones, pues vamos a encontrarnos con un resultado u otro. ¿Vale? Si solamente queremos que aplique a detalles muy pequeños, bueno, aquí también tendremos nuestros límites. Vale, pero bueno, esto simplemente es un ejemplo de opciones que nos permite Blender a la hora de limpiar la geometría. Y siempre aquí fijaros que os va a salir la cantidad de caras, ejes o puntos que está eliminando o que está añadiendo. ¿Vale? Entonces, esta es una opción. ¿Vale? Es daros cuenta que al final aquí lo que está haciendo es deformar un poco también el modelo, ¿vale? Porque al final está intentando unir todos esos huecos. De hecho, fijaros en las llantas. Voy a darle atrás para poder apreciar la diferencia. A ver, sí. Vale, bueno, esto simplemente es un ejemplo de cómo podemos utilizar Blender para preparar o adaptar o mejorar las superficies o el modelo de cara a la simulación. Entonces, bueno, aquí hay varias opciones. Al final, dependiendo del caso, es cuestión de probar y ver si alguna se adapta a lo que nos interesa y a lo que queremos. Vale, pues mirad, otra opción interesante que nos permite Blender es el tema de visualizar las direcciones normales hacia donde están apuntando todas estas superficies. ¿Vale? De hecho, eso lo podemos hacer desde aquí. Si lo venimos aquí abajo, tenemos opciones para visualizar las normales. ¿Vale? Incluso podemos controlar el tamaño. Entonces, en este caso están bien dirigidas, ¿vale? Porque vamos a realizar un mallado en la zona externa del coche y lo ideal es que estas normales apunten hacia el dominio que queremos mallar. Pero en el caso de que estas normales estuviesen invertidas, ¿vale? Mirando hacia el interior del coche, no tiene por qué, ¿vale? Y no en todos los casos, pero es recomendable que al final las normales estén apuntando hacia el dominio donde vamos a realizar el mallado. ¿Vale? Lo bueno es que aquí en Blender tenemos esta opción de Flip Normals, ¿vale? Que nos va a permitir precisamente eso, voltear las normales para orientarlas hacia donde nos interese orientar en función del mallado que queramos realizar. ¿Vale? En este caso estaban bien posicionadas y bien orientadas, así que las vamos a dejar como estaban. ¿Vale? Esto simplemente es otro detalle que Blender nos permite a la hora de, pues bueno, controlar, modificar, adaptar y limpiar un poco la geometría antes de pasar a la parte de la simulación. ¿Vale? Esto lo podemos desactivar aquí para que no nos moleste. Bueno, y lo último que me gustaría mostraros antes de pasar a la parte de la simulación es cómo podemos de una única superficie, ¿vale? Dividirla en distintas superficies de control. ¿Vale? Esto nos puede interesar, por ejemplo, en el caso de tener un cubo que conforme el dominio, para distinguir entre lo que es el inlet, lo que es el outlet, ¿vale? Y aplicar distintas condiciones de contorno. Esto resulta necesario si estamos trabajando en local, por ejemplo, con un programa como OpenFOAM, ¿vale? Porque luego deberemos aplicar distintas condiciones de contorno. En el caso de nuestra plataforma Simula, no es necesario, ¿vale? De hecho, lo único que tenéis que subir es un modelo, un único modelo que conforme el cuerpo el cual queramos simular en el túnel de viento, ¿vale? Pero, por ejemplo, en este caso nos interesa simular lo que sería la aerodinámica de este coche con y sin los elementos de la vaca. Vale, para ello lo que vamos a hacer es generar dos modelos distintos de este coche. Uno con la vaca y otro sin la vaca. Vale, entonces Blender nos permite hacer cosas como esta. Seleccionar unas pocas caras, venirnos a la opción de seleccionar y utilizar
esta opción de seleccionar caras que están, bueno, unidas o que tienen cierta conexión, ¿vale? Fijaros que lo que nos hace en este caso es seleccionar todas las caras que conforman este primer elemento de la vaca, ¿vale? Y esto es así gracias a que el diseño que hemos realizado anteriormente conforma un cuerpo cerrado, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Esto también se puede utilizar, por ejemplo, si quisiéramos de alguna forma aplicar condiciones de contorno distintas a los cristales, ¿vale? Pues tema de rugosidad, ¿vale? Si quisiéramos llegar a un nivel de precisión de cálculo, bueno, muchísimo más superior, ¿vale? Pero si os fijáis, por ejemplo, aquí también podemos seleccionar unos pocos elementos y bien venirnos a esta opción, ¿vale? O directamente con control L ya nos seleccionaría todos estos elementos, ¿vale? Esta acción lo cierto es que va a depender bastante de un caso a otro, ¿vale? Porque depende mucho de cómo ha sido diseñado, ¿vale? Y cómo entiende Blender que esos elementos tienen cierta conexión. Pero por lo general lo cierto es que resulta muy útil a la hora de, bueno, hacer distinciones, separar elementos y en este caso separar los elementos de la vaca del resto del coche. Así que para ello podemos seleccionar estas pocas caras. Si queremos seleccionar más caras de esta forma, lo único que hay que mantener es la tecla Shift, la tecla mayúscula y clic en el botón izquierdo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente con seleccionar estas caras de aquí y esta de aquí, ¿vale? Apretamos control L y ya nos seleccionaría todos los elementos o caras que conforman la vaca. Así que lo siguiente ya es darle a la tecla P y ya tendríamos aquí dividida, ¿vale? Así que ahora ya lo único que nos queda es exportar nuestros dos modelos, el coche con y sin la vaca, para comenzar a realizar la simulación. Así que bueno, ahora mismo sí que tenemos el modelo del coche sin la vaca, así que lo que tendríamos que hacer ahora mismo ya es venirnos aquí y volver a exportar esta superficie en formato vaca, ¿vale? Bueno, aquí tenemos varias opciones. En el caso de que solo queramos seleccionar lo que estamos seleccionando, hay que darle a esta opción, ¿vale? Y le daríamos a exportar, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro modelo con las operaciones de limpieza que nos interesaba realizar y sin la vaca. Y del mismo modo que podemos separar los elementos, también podemos unirlos, ¿vale? De hecho, bueno, si manteniendo control podemos seleccionar estos dos elementos que ahora mismo conforman dos modelos completamente distintos y separados, venirnos aquí a esta opción y unirlos, ¿vale? De esta forma volveríamos a tener un único modelo del coche con la vaca. Así que lo que vamos a hacer es exportar este modelo, ¿vale? Y hacer la distinción de que este modelo es el Mazda con la vaca, ¿vale? Y con esto ya tendríamos nuestro modelo STL listo para importar y simular dentro de nuestra plataforma.